señor presidente del Consejo Deliberante, señor viceintendente municipal, gabinete, concejales presentes, querida Nilda Nicolini, Biblioteca Popular Cuatiarendá, Biblioteca ASIAC, a todos los presentes que nos están viendo a través de esta transmisión, agradecer la participación del ministro de Cultura de la Nación, ministro de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al presidente del Instituto de Cultura, a Gabriel Romero, un amigo, a todos los que hacen posible la integración de esta Feria Internacional del Libro de Curuzú Cuatiá, y quiero comenzar agradeciendo a todos el equipo que hizo posible esta 9ª Feria del Libro de Curuzú Cuatiá, porque realmente estamos convencidos que como equipo es la única forma de sacar de estos obstáculos, de estos problemas que tenemos como sociedad, lo mejor que tenemos, la creatividad. Y eso se nota hoy, esta noche, y todo el trabajo que ha hecho el equipo de cultura, tanto de todo el acompañamiento de las bibliotecas de ASIAC, Biblioteca Cuatiarendá y la Fundación Esteros, a quien les mando un saludo también a Carolina Zamudio, con mucho orgullo, porque una curuzucuateña representándonos quiere decir que como curuzucuateños tenemos mucho y a veces notamos poco. Creo que eso en el espíritu como ciudadano de esta ciudad tenemos que estar orgullosos de tener estos recursos humanos, como decía el presidente del Instituto de Cultura, en Corrientes también, como el reciente fallecido también, el padre Julián Cini, quien en nuestra cultura, y vaya que ha dado mucho. También quiero agradecer a los galeristas, coleccionistas y a todos los artistas críticos que han confiado en nosotros, hemos confiado en ellos para hacer esta Feria Internacional del Libro, que es nada más ni nada menos que un intercambio de cultura de lo que es Curuzú al mundo y viceversa. Por eso ya no faltará mucho tiempo, seguramente que podamos compartir una mesa, un escenario con ese público que tanto queremos para hacerlo de veras. Pero acá está el esfuerzo de muchos para que no se bajen los brazos, para que no se deje de hacer la Feria del Libro, que consideramos, tanto como otras actividades, que hay que hacerlos a pesar de los obstáculos. Y eso lo digo con un convencimiento desde el corazón, que siempre hay que ir para adelante. Por eso creo que la ciudad que apuesta a su cultura es un pueblo que crece. Así dejo formalmente inaugurado la 9ª edición de la Feria del Libro. Muchas gracias. Y en este año muy particular llega a la 9ª edición de la Feria del Libro de Curuzú Cuatiá Eduardo Nocera con el libro
1820, Artigas y el Congreso de Ábalos. Nocera es historiador, investigador, docente y periodista. Es profesor de la Cátedra de Historia Argentina en la Universidad Nacional de La Matanza y de las Cátedras de Historia Regional Argentina y Claves de la Identidad Sudamericana en la Universidad Nacional de las Artes. Es profesor de Historia por el Instituto Superior Dr. Arturo Jaureche en Merlo, provincia de Buenos Aires, y periodista egresado de la Escuela de Periodismo del Círculo de Prensa. Actualmente se encuentra finalizando el ciclo de complementación curricular en la licenciatura en Historia, una certificación en Historia Latinoamericana Contemporánea en la Universidad Nacional de Avellaneda. 1820, Artigas y el Congreso de Ábalos. Le damos la bienvenida a Eduardo Nocera. Es un gusto compartir con nosotros este espacio de la Feria del Libro aquí en Curuzucuatiá. Adelante y lo escuchamos. Muchas gracias por la invitación. Quiero agradecer entonces a las autoridades de la feria, a las autoridades del municipio, de la ciudad de Curuzucuatiá y por supuesto de Cultura, y también a la comisión investigadora del sitio histórico del Congreso de Ábalos, que supimos constituir allá por el 2018 con estudiosos correntinos, tanto de Curuzucuatiá como de Monte Caseros, pero también participación de historiadores uruguayos e incluso estudiosos peruanos, y también toda una serie de afectos que fuimos construyendo, ¿no?, a partir de conocernos personalmente e iniciar la investigación que para nosotros era muy importante acerca del último de los congresos de los pueblos libres. Por consiguiente, es un gran placer, una alegría inmensa poder estar con ustedes precisamente en la feria del sitio en donde tuvo lugar el desarrollo del Congreso de Ábalos. Me propongo entonces muy brevemente manifestarme acerca del contenido de este trabajo, de este libro que la editorial Sikus va a poner en circulación a partir del mes de noviembre, y a partir entonces de que el material comience a poder ser leído, seguro, ¿no?, que habrá más lecturas acerca del último de los ciclos artiguistas, que entiendo yo es el ciclo que a nosotros nos compete. En realidad es un ciclo que se inicia en el mes de enero con la derrota militar catastrófica en la batalla de Tacuarembó el 22 de enero, y que finaliza el 5 de septiembre, cuando Artigas y sus hombres más fieles inician el ingreso al Paraguay. Todo ese ciclo yo lo denomino el del artiguismo póstumo. Y es interesante, entonces, plantearnos la presentación de este libro haciendo referencia a los distintos capítulos que he podido escribir en los últimos años y las distintas partes en las cuales dividí el trabajo, ¿no? Es muy importante trazar mínimamente un bosquejo acerca de la historia misma del artiguismo y cuáles son las principales características de la doctrina artiguista, en qué consiste el sistema, qué es la soberanía particular de los pueblos, la idea de la confederación. Esa es una idea muy cara para el artiguismo, para su ideario, y esa construcción es la que nos va a permitir entender por qué el Congreso de Ábalos reviste de una importancia que hasta ahora nos había sido escamoteada de la historia regional y, por supuesto, de la historia nacional, generalmente escrita desde la metrópoli de Buenos Aires. Y, por supuesto, que el episodio de Ábalos es parte del capítulo de las luchas emancipatorias iniciadas en 1810 a partir de la Revolución de Mayo y que en nuestro caso se van a prolongar hasta el año 1820. Hacemos referencia entonces mínimamente a algunos conceptos artiguistas que vienen a cuento para comprender la idea de los pueblos, y no de un pueblo, sino los pueblos en cuanto a entidades soberanas, autónomas, independientes, villas, caseríos, localidades. Los pueblos son el sujeto histórico que sostiene el artiguismo. El artiguismo es quien estableció cómo unir a los distintos pueblos que componían
a la antigua banda oriental en una provincia. La primera provincia de las después futuras Provincias Unidas es la provincia oriental, que se constituye en el año 1813. La unión de los pueblos y esta doctrina que había nacido allí por el año 1812, cuando los desencuentros de Artigas con las autoridades porteño-bonaerenses lo habían llevado a la rúbrica de un primer pacto que se conoce con el nombre de Pacto del Xi. Ese pacto que se frustra porque el firmante en representación de Buenos Aires sería Manuel de Zarratea, que no acepta finalmente lo que sus representantes habían acordado con los representantes de Artigas, origina una famosa misión que Artigas envía a Buenos Aires, que es la misión García de Zúñiga. Allí en el artículo 8 se establece que el norte de la revolución será precisamente la soberanía particular de los pueblos. Entonces, esos pueblos uniéndose, estableciendo una mancomunidad en la cual se origina la primera provincia, que es la provincia oriental, como hemos dicho, servirá como ejemplo, como modo organizativo, también para el establecimiento de otras provincias. Y las provincias, sumándose en conjunto, darán vida a lo que conocemos con el nombre de la Liga Federal, liga que comienza a gestarse en el año 1814 y que en el año 15 tendrá su propio congreso, que sería el segundo congreso artiguista. El primer congreso, dijimos, es en el año 13, es el congreso de Tres Cruces. Nosotros conocemos el acta de aquel congreso, que son las instrucciones del año 13. Y nosotros conocemos los pormenores del congreso del año 15, el congreso realizado en Entre Ríos, el Arroyo de la China, porque es el Congreso de Oriente, el Congreso en el cual representantes de Córdoba, de Santa Fe, de Entre Ríos, de Corrientes, de la provincia oriental e incluso de Misiones, aunque estos últimos no llegan a la realización del Congreso porque se demoran, son los que van a finalmente dar cuerpo a esta entidad supraprovincial que es la unión de los pueblos libres. Libres de Buenos Aires, por supuesto, libres también, claro, de la Casa de los Borbones, libres del avasallamiento de los portugueses, que, claro, habían ya invadido la provincia oriental en el año 1811, y también, bueno, habían invadido la provincia de Misiones y la provincia de Corrientes, incluso tomando Curuzú-Poitiers. Nosotros tenemos que entender que en el año 10, cuando surge la Revolución de Mayo, hay una causa común. Esa causa común, que es la que interpretará Artigas, tiene entonces lugar para los pueblos de la antigua banda oriental, que después se constituye en provincia, rápidamente se desvía de su primogénia identidad que le hacía tener una orientación democrática en relación a la soberanía que cada uno de los pueblos podía mantener una vez estallado el virreinato del Río de la Plata. Esto significa que había dos posibilidades: la unidad de régimen, con Buenos Aires a la cabeza, una soberanía de tipo indivisible que Buenos Aires aspiraba a concentrar sobre sí misma, y que sería una soberanía de tipo nacional. Esa soberanía Buenos Aires intentaba hacerla valer a partir de ser la gestadora de la Revolución de Mayo. Ocurre que si ha caído el aparato colonial y no hay más virreinato, la soberanía no tiene por qué, dirá el artiguismo, recaer exclusivamente sobre Buenos Aires, sino que recae sobre cada uno de los pueblos que habitaban el antiguo virreinato. Por consiguiente, Buenos Aires no tendría ningún derecho por sobre otros pueblos hermanos. Los derechos de Buenos Aires, entonces, valen tanto como los derechos de otros pueblos. De allí que a la soberanía única e indivisible que Buenos Aires plantea, el artiguismo le va a plantear la soberanía particular de cada uno de los pueblos que van a componer provincias, que van a componer la Liga Federal y que van a abrazar el sistema, que es crear una confederación de estados pares, de provincias iguales, con mismos derechos y, por supuesto,
con reglamentos aduaneros, no con un único puerto, no con Buenos Aires como metrópoli concentradora del poder político, administrativo y comercial. Esto que se va a empezar a pronunciar a partir fundamentalmente del año 13, va a marcar la disidencia, ¿no?, artiguista de la formulación unívoca que realiza Buenos Aires, que es sujetar a todos los territorios del antiguo virreinato bajo su mandato. El artiguismo, como hemos dicho, va a proponer un sistema de provincias iguales, de pueblos iguales, de cabildos iguales. ¿Por qué el cabildo de Buenos Aires tendrá más derecho que el cabildo de Vera? ¿Por qué? Bueno, esto es lo que va a plantear el artiguismo y esto es lo que se va a propagar en el litoral y el interior de las Provincias Unidas a partir del año 1814. Esto es importante entenderlo porque es la clave para comprender la manera organizativa que tiene Artigas para las provincias que han de constituir un Estado común. Ese Estado común se construye en los territorios que formaban parte del virreinato, pero que al no existir más virreinato, ahora recuperan sus derechos primigenios. Y esos derechos son derechos a la libertad, derechos a la independencia, derechos a la igualdad. Entonces, si las provincias son iguales, ahí hay un sino artiguista que tenemos que observar para comprender en profundidad lo que va a acontecer en Ábalos. Y Ábalos, por supuesto, va a ser un hito en la historia del artiguismo, va a ser una suerte de último legado de la doctrina emancipatoria y en igualdad de los pueblos, en igualdad de las regiones, no solamente igualdad entre hombres, sino igualdad entre cada uno de los estados pares que comienzan a nacer en 1814. Estos son las provincias. Por eso, en el artiguismo está el origen de las provincias que hoy conforman la República Argentina. Fíjense qué interesante. Entonces, vemos que en un tiempo preliminar al de la costa del Ábalos, está claro que para un observador que no sepa de la geografía de Corrientes, conviene aclarar que Ábalos, por supuesto, se encuentra en el área rural de Curuzú-Cuatiá, se lo conoce como el Rincón de Ábalos, como el paraje Ábalos, como el arroyo Ábalos, y es un paraje ubicado en el centro-sur correntino. Toda esa área había sido explorada por el artiguismo en los años previos a 1820. No era un territorio desconocido, sí era una tierra absolutamente fértil, como sigue siéndola. Sí, por supuesto, era un lugar en el cual se podía constituir un campamento, se podía crear un cuartel general. Era un lugar muy propicio por sus condiciones en cuanto al agua existente allí para las caballadas y para el ganado, en cuanto a la propia actividad de la vaquería, en cuanto a la propia cantidad de madera para la leña, para calentarse por el invierno. Pensemos que todo este suceso que estoy comenzando a manifestar va a tener lugar entre los meses de abril y julio de 1820. Y ese tiempo preliminar que nosotros recién hacíamos mención, es un tiempo en el cual, además de estos dos congresos, del 13, con la constitución de la provincia oriental, y del 15, con la conformación explícita de la Liga Federal, integrada por 6 provincias, nosotros tenemos que entender que entre el año 15 y el año 20 se dan toda una serie de hechos importantes que van a permitirnos, ¿no?, adentrarnos directamente en lo acontecido en Ábalos. Sencillamente, haciendo un resumen muy grande, tenemos que destacar que a partir del año 16, independientemente de la convocatoria del Congreso de Tucumán, al que las provincias artiguistas, provincias federales, no forman parte, a excepción de Córdoba, que estuvo en la Liga Federal y que por supuesto asiste a Tucumán, a partir del año 16, el artiguismo va a observar que su provincia natal, la provincia madre del federalismo, es invadida por segunda vez por los ejércitos luso-brasileños. El artiguismo y Artigas, como conductor, como jefe supremo de esa coalición de pueblos que pretenden la libertad, la igualdad y la independencia, y que no solo están compuestos por orientales,
sino también por misioneros en gran número, pero también correntinos, pero también santafesinos, pero también entrerrianos. Esos hombres, esas mujeres, esos pueblos en armas observarán la invasión portuguesa de la provincia oriental a partir del año 16, del mes de agosto. Esa invasión termina en el año 20, precisamente en enero, con la batalla de Tacuarembó. La derrota artiguista allí da comienzo a lo que yo denomino el artiguismo póstumo. Ese inicio de la etapa final del artiguismo obliga a Artigas a migrar de la provincia oriental hasta la provincia de Entre Ríos. Se van a suceder diversos eventos. Hablamos de Tacuarembó, que es el 22 de enero, pero en los días preliminares, el 8 y 9, tiene lugar la sublevación de Arequito, donde el ejército del norte resuelve levantarse en contra de la conducción directorial. Esto es importante porque en los días posteriores a Tacuarembó se va a producir un hecho muy significativo para nuestra historia nacional, que es la batalla de Cepeda del 1 de febrero. Allí los ejércitos federales comandados por el caudillo gobernador de Santa Fe, Estanislao López, y por el caudillo que se autoproclama gobernador de Entre Ríos, Francisco Ramírez, más participación de soldados, misioneros, correntinos y hasta la conducción de Pedro Campbell, otro de los lugartenientes importantes de Artigas, van a derrotar a las huestes directoriales conducidas por José Rondón. Cae el directorio, cae el poder central, cae la constitución del año 19 y cae la posibilidad de instaurar en las Provincias Unidas un sistema monárquico. Se da entonces la derrota artiguista en la provincia oriental, la pérdida de la territorialidad de esa provincia que queda en manos de los portugueses, prácticamente en paralelo con el triunfo artiguista, diríamos, pero no ha sido un triunfo finalmente, que permite pensar en poner punto final a la crisis con el directorio que se había desatado en el año 1814. Entre el 14 y el 20, el directorio y las provincias federales habían tenido enfrentamientos, fundamentalmente Santa Fe y Entre Ríos, y por supuesto la provincia oriental, comandada por Artigas. Nosotros tenemos que ver que a partir de Cepeda, con la caída del poder central, nace la provincia de Buenos Aires. Y allí tenemos la antesala de lo que va a ser finalmente el Congreso de Ábalos, porque va a haber una convocatoria a ese Congreso, y cuáles son las razones de convocar a Ábalos, por qué se necesita un Congreso. El tratado que van a firmar López y Ramírez con Manuel de Zarratea, gobernador de Buenos Aires, es el Tratado del Pilar. Yo lo denomino primer tratado, porque habrá un segundo tratado. Lo que es importante saber es que Artigas, en todas sus correspondencias, había exigido a su lugarteniente, Francisco Ramírez, que ejercía la jefatura del Ejército Federal, que antes de cualquier acuerdo con Buenos Aires, declare la guerra al Imperio de Portugal, que había invadido y tomado la provincia oriental. En diciembre del año 19, leemos una manifestación de Artigas a Ramírez. Dice lo siguiente: no admitirá otra paz que la que tenga como base la declaración de guerra al rey Don Juan, como vuestra excelencia lo quiere, o sea, Ramírez, y manifiesta en su último oficio. Por consiguiente, antes de establecer cualquier acuerdo con Buenos Aires, la obligatoriedad de la comandancia de ese ejército federalista que había triunfado finalmente después de 6 años de guerra contra el centralismo, era declarar la guerra al Portugal e ir por la recuperación del territorio de la provincia oriental avasallada por los portugueses. Este era el requisito indispensable antes de cualquier firma, de cualquier tratado. Sin embargo, se pasó por alto y lo que se hizo fue firmar un tratado que es muy importante, que allanó el camino a la Constitución del 53 y que, por supuesto, proclama el sistema federativo, promete la convocatoria a un Congreso General de Provincias en San Lorenzo, que nunca se realizó esa convocatoria,
se establece la paz entre las provincias federales y Buenos Aires, cosa que tampoco se cumplió porque a los pocos meses de la firma de este tratado se inician nuevamente las invasiones porteño-bonaerenses al sur santafesino y Estanislao López mismo también invade lo que sería el norte de la actual provincia de Buenos Aires, porque el Arroyo del Medio dividía, como también hoy podemos observarlo, ¿no? Santa Fe de Buenos Aires. Entonces, no hubo paz, no hubo Congreso General Constituyente, ni tampoco hubo lo que Artigas exigía, que era la declaración de guerra conjunta. Este es el primer tratado, pero también este tratado, que se conoce en la historia como el Tratado del Pilar, tiene cláusulas secretas que dotaban de armamento, municiones, artillería, 320 soldados cívicos y la competencia de Lucio Norberto Mansilla para que Ramírez se arme. ¿Para qué? Bueno, mi libro trabaja todos estos antecedentes porque este tratado, por supuesto, va a ser rechazado por Artigas, va a ser repudiado, porque no declara la guerra conjunta en Portugal, pero también porque Artigas reconoce el concurso de misioneros y correntinos y orientales en todo el transcurso del desarrollo del proceso que termina en Cepeda. Y esos pueblos no enviaron representantes a firmar al Pilar Viejo el tratado que yo denomino primer tratado. Por consiguiente, fueron corridos de lado y habíamos dicho que la base de la doctrina artiguista es la soberanía particular de los pueblos y que se consagran las decisiones a partir de reuniones asamblearias, congresos, Tres Cruces, Arroyo de la China, Ábalos en el 20. Por eso Artigas convoca a Ábalos. Debe convocar a un congreso de las provincias fieles, Corrientes, Misiones y la propia provincia oriental. Santa Fe, Entre Ríos, han acordado con Buenos Aires. Y hay un segundo tratado, que es el tratado entre Francisco Ramírez y el barón de la Laguna, general Federico Lecor, ocupante de Montevideo desde 1817. Este segundo tratado le permitía a Ramírez poder entonces avanzar en la guerra intestina contra las fuerzas artiguistas, sabiendo que el Portugal no iba a invadir Entre Ríos. Y a Lecor también le significaba algo muy importante. Entre Ríos no iba a colaborar con la recuperación de la provincia oriental. Todo esto está documentado en mi libro, hay muchísima documentación al respecto, simplemente que no fue interpelada en su momento, como yo lo hago, desde la perspectiva del Congreso de Ábalos y en la búsqueda de encontrar, por supuesto, las causas que lo motivaron. Causas, además de personalistas, porque había una sublevación de los lugartenientes que pasaban por alto la jefatura de Artigas. Fundamentalmente, había un descrédito del sistema, había un vaciamiento del contenido del modelo organizativo confederal de Artigas. La confederación no estaba en el Pilar, la soberanía particular de los pueblos no estaba en el Pilar. Artigas ha de ir a buscar eso a Ábalos. Por eso debe convocar un congreso y por eso las provincias han de reunirse allí por intermedio de jefes militares y representantes políticos, como el gobernador de la provincia de Corrientes, Juan Bautista Méndez, como por ejemplo también el alcalde el segundo alcalde del Cabildo de Vera, ¿no? Domingo Rodríguez Méndez, también el representante del Cabildo de Asunción del Cambaí, Miguel Javier Arillú, también el comandante general de las Misiones, Francisco Javier Cití, también las comandancias rurales correntinas, representantes de Esquina, representantes de Empedrado, representantes de Yaguareté Corá y representantes, por supuesto, de Curuzú Patiá, ¿no? Ahí aparece la figura de José Gabriel Casco y Mendoza, y aparece también, no como firmante, pero acompañando a su pariente Severino Casco. Ábalos, como podemos leer en el libro que en noviembre, como digo, se comenzará a distribuir a través de Cicus, eran descendientes del antiguo linaje del conquistador español Gonzalo Casco, que había contraído matrimonio, ¿no?, con María Ábalos de Mendoza. De allí el nombre del paraje
con B larga, cómo lo utiliza Artigas en cada una de sus comunicaciones. Lo importante es que, comprendido el idilio artiguista y comprendida la crisis de la pérdida de la provincia oriental y la crisis desatada por la firma del primer tratado y la sospecha del segundo, aunque no es confirmación todavía, eso se va a ver en el proceso de Ábalos, Artigas requiere esa convocatoria y allí las tres provincias firman el último pacto interprovincial del artiguismo, que es el Pacto de Ábalos del 24 de abril de 1820. Allí en 6 puntos se conforma la Liga Tripartita de Ábalos. Tripartita, Corrientes, Misiones y la provincia oriental. Yo en el libro, por supuesto, desarrollo todos los pormenores de lo que aquí estoy muy sucintamente describiendo y claramente aporto una serie de documentos, muchos del archivo de Corrientes, pero también de un corpus regional y de las obras bibliográficas más variopintas de autores argentinos, uruguayos, brasileños, paraguayos, y claro, algunas obras son mayúsculas de historiadores de Corrientes, por ejemplo, Hernán Félix Gómez, por supuesto, el doctor César Pérez Colman de Entre Ríos o Jorge Francisco Machón de Misiones. Todos hombres que han leído, estudiado y trabajado estos aspectos, pero no en la clave del Congreso de Ábalos, que hasta el momento no se había realizado un estudio pormenorizado de antecedentes, causas, desarrollo y consecuencias. En mi libro vamos a encontrar una serie de mapas de la zona del paraje Ábalos, por los cuales debo agradecer a todos los estancieros que nos brindaron la posibilidad de ingresar a sus estancias. Debemos agradecer a los habitantes del paraje Ábalos, en especial a la familia del Rulo Ruccini, que también ha sido muy importante en esta pesquisa que hemos realizado. Y, por supuesto, nosotros tenemos que entender que a partir de la firma de este Pacto de Ábalos, cuando se finaliza el Congreso, cuya minuciosidad detallo en el libro, que tiene alrededor de 600 páginas, nosotros vamos a ver el enfrentamiento entre esta Liga Tripartita de Ábalos y lo que yo denomino el eje del Pilar. La alianza entre Zarratea, por Buenos Aires, y Francisco Ramírez, por Entre Ríos, más el concurso de los armamentos y todos los pertrechos de guerra del anexo secreto del primer tratado, más una flotilla a cargo de Manuel Monteverde que se dirige hacia Corrientes, Paraná arriba, ¿no? Es importante comprender entonces que la realización del Congreso, tercer Congreso de los Pueblos Libres, y el Pacto de Ábalos, último pacto, permite a Artigas establecer una nueva alianza confederativa, una alianza ofensiva-defensiva, un pacto interprovincial. Y este pacto también puede ser caracterizado como pacto preexistente. Tiene todos los elementos de los pactos preexistentes que, por supuesto, finalmente forman parte del preámbulo de la Constitución Nacional. En mi trabajo analizo los detalles de cada uno de los pactos preexistentes y lo comparo con el Pacto de Ábalos. Como analizo cada congreso artiguista y lo comparo con el Congreso de Ábalos. Después de ese congreso y de la firma del pacto, lo que sobreviene es la guerra. Y esa guerra intestina es una guerra que se iniciará en el mes de mayo. Dijimos que el Pacto de Ábalos se firma el 24 de abril. Allí Artigas, desde el cuartel general de los Libres, el campamento de los 100 días, porque el episodio de Ábalos y el epicentro de la lucha artiguista tiene duración exacta de 102 días, desde el 14 de abril del año 20 hasta el 29 de julio, cuando el cuartel general de los Libres es deshecho. Y comienza una última etapa de ese artiguismo póstumo, ¿no? Ahí Artigas se dirige hacia Yaguareté Porá para rearmar sus fuerzas. Previamente, en mayo, se inició la guerra intestina. Y esta guerra intestina tiene distintas batallas y combates en los cuales la Liga Tripartita será derrotada. Algunas batallas son muy conocidas, ¿no? Por supuesto, las Huachas, las Tunas, ¿no? Las Osamentas, Moporetá, la propia batalla del cuartel de Ábalos y, evidentemente, ¿no? El último intento artiguista en Asunción del Cambaí, entre tantos combates que podemos mencionar. Lo importante para cerrar nuestra
presentación recomendando la lectura de este importante episodio de la historia regional y hasta ahora prácticamente invisibilizado, hecho trascendente del artiguismo, ¿no? Es encontrar aquí las respuestas a si la conformación que se hizo después como Estado Nacional en lo que respecta a la Argentina, en realidad olvidó cuáles eran las bases fundantes de la autonomía y la soberanía de cada una de las provincias. Es lo que Artigas fue a buscar a Ábalos, el reconocimiento de la independencia y de la libertad y la posibilidad de alianza en confederación de las provincias, y no el respeto a rajatabla de un acuerdo firmado entre 3 individuos que, si bien podían tener representación de sus respectivas provincias, no estaban amparados por un congreso de provincias en los cuales se definiera el futuro regional y las bases del Estado común a constituir a ambas orillas del Río de la Plata. Por eso también Ábalos nos interpela por el transcurso de los años siguientes y la pérdida de la provincia oriental del conjunto de las provincias unidas. Nosotros perdimos la provincia oriental nos perdió. Allí hay una separación que Artigas intentó evitar con la guerra conjunta al Portugal y con un último congreso, el Congreso de Ábalos, que es La verdad que más que interesante, Eduardo Nocera, de los congresos. Con algún problemita de conexión. Gracias, Eduardo. ¿Me estás escuchando? Hay que profundizar. Bueno, con un problemita de conexión que tiene nuestro invitado. Eduardo, muchísimas gracias. La propia fe. Estuvo con nosotros Eduardo Nocera, 1820, Artigas y el Congreso de Ábalos, aquí en la Feria del Libro de Cursucuatiá. Cursucuatiá, una querida tierra que nunca podré olvidar, porque ella guarda todo el tesoro de mi bohemia y de mi soñar. Cuántos placeres, dichas y halagos de ti distante yo disfruté, mas nada de eso se ha comparado con la pureza de aquel ayer. Barrio Don Bosco, Villa Belgrano, Barrio Las Toscas, Yaguar, Rincón, tu bello centro y el centenario los llevo dentro del corazón. Antigua plaza, rincón florido, donde una tarde le dije adiós, aquella novia que con el tiempo de mi recuerdo no se apartó. Vuelvo muy triste
te traigo en la mente aquel pasado que en ti viví. Mi vieja casa, mi madrecita, su postrer beso cuando partí. Barrio Don Bosco, Villa Belgrano, barrio Las Toscas, Yaguar Rincón, tu bello centro y el centenario los llevo dentro del corazón. Barrio Don Bosco, Villa Belgrano, barrio Las Toscas, Yaguar Rincón, tu bello centro y el centenario los llevo dentro del corazón.